Hermanos, este es el momento más importante de la vida de la iglesia, el centro de la adoración cristiana, cuando el pueblo de Dios se reúne cada día de resurrección, domingo por la mañana, para adorar su santo nombre, para alzar manos santas, para como pueblo del Señor engrandecer su nombre y también oír su palabra. Este es el centro, de aquí deriva todo el restante de la vida cristiana, en la vida de la iglesia. En el caminar de la iglesia deriva de este momento en el cual alabamos juntos al Señor. Y ahora cuando estaba alabando al Señor con vosotros, alzando mi voz, estaba disfrutando y pensaba lo siguiente: Señor, si es tan bello adorarte, estando tan cargado de pecado todavía, luchando contra el demonio, en un mundo caído, ¿cómo no será cuando ya todo eso no esté? Cuando ya mi alma, libre de toda influencia del pecado y en el nuevo cielo y la nueva tierra, sin nada, ¿no?, que se interponga en el camino, pueda cantar. Hermanos, va a ser tal espectáculo, tan bello, que yo no sé cuántas eternidades necesitaremos, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Una de las razones por las que quiero ser santo es para cantar mejor, Y digo, no afinar también, pero sabes, no, cantar mejor con mi alma, cantar mejor con mi corazón, adorar al Señor como solamente Él es digno de hacerlo. Y vamos a seguir alabando y adorando al Señor ahora mediante la meditación de su palabra. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, y antes de proceder a la lectura, querría darte un consejo a la hora de acercarte a la Biblia. Juan 9, hermanos, me gustaría deciros que la Biblia, ella no es un espejo, la Biblia es una ventana. La Biblia no es un espejo, la Biblia es una ventana. La Biblia no nos ha sido otorgada para que nos encontremos a nosotros en ella. La Biblia tampoco nos ha sido otorgada para que tengamos una relación con la Biblia. Que sí, que es importante tener una relación con la Biblia, es importante conocer la Biblia, pero la Biblia nos ha sido otorgada para que podamos conocer al Dios de la Biblia, para que podamos tener una relación con el Dios vivo y verdadero que en la persona de Jesús se da a conocer en su palabra. No queremos, hermanos, tener un acercamiento farisaico a la Biblia. No queremos conocer la Biblia por conocer la Biblia. Queremos conocer al Dios de la Biblia, al Dios que se da a conocer en ella. Hermanos, los fariseos conocían a Moisés, pero no conocían a aquel de quien hablaba Moisés. Nosotros queremos conocer a Moisés, pero queremos conocer a aquel de quien habla Moisés. Queremos encontrarnos con Él, queremos tener tratos con Él, queremos que realmente el Cristo vivo y verdadero se haga presente en nuestras vidas. Y no el Cristo de la religión, hermanos, el Cristo vivo y verdadero. El que murió, resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y hoy viene a su pueblo mediante su Espíritu. Muchos de vosotros no le conocéis. Y mi oración y mi deseo es que podáis conocerle. Mi deseo es que cuando leamos la palabra y podamos meditar en ella, Él se pueda hacer presente a vuestras vidas. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Así que con ese propósito en mente y en corazón, yo quiero animarte a leer. Vamos a leer Juan capítulo 9, empezamos los versículos 1 al 7 y después vamos a saltar al 35 hasta el 41. Así que te animo a acompañar la lectura porque lo que vamos a hacer es una exposición de lo que este texto dice. Dice así la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 35. Sigue diciendo la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí la lectura bíblica, vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Yo te animo a cerrar tus ojos y a poder hacer una oración sencilla diciéndole en esta mañana, Señor, háblame, ven a ministrar a mi corazón. Quiero encontrarme contigo. Padre, en esta mañana es posible que haya gente en este lugar ciega de nacimiento, así como este ciego al que tú, Jesús, sanaste. Yo quiero rogarte, Padre, que mediante la exposición de tu palabra dice que la exposición de tu palabra alumbra. Quiero pedirte que eso ocurra y que podamos encontrarnos y verte a ti, Jesús, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, el apóstol Juan, él estructura su evangelio a partir de 7 señales realizadas por Jesús. 7 señales realizadas por Jesús. Recordamos que señal es el término que utiliza Juan para referirse a los milagros de Jesús. La transformación del agua en vino, la sanidad del paralítico, la multiplicación de los panes y los peces, entre otros muchos milagros que ya hemos considerado en el transcurso de esta serie. Cada uno de estos milagros son llamados por Juan, denominados por Juan con este término señal. Y cuando hablamos del milagro como señal, decimos que el milagro apunta a una realidad que está más allá de sí mismo, como una señal de tráfico. Cuando vas en el coche y ves una señal, la señal no es un fin en sí mismo. La señal no pretende que vayas a la señal. La señal, ella te apunta a otra realidad y quiere llevarte a otra realidad. Bueno, cada milagro de Jesús pretende llevarte a otro lugar. Bueno, ¿a qué lugar quiere llevarte? Pues nada, el milagro apunta a Jesús. El milagro quiere llevarte a quién es Él. Y es extraordinario el modo en el que Juan trabaja este asunto en el Evangelio. Juan nos presenta el milagro como si fuera un cuadro. Juan es muy poético, además es vívido en la representación de cada una de las obras del Señor. Una pintura cuya imagen central es Jesús. Y su deseo es que miremos el milagro con nuestros ojos puestos en el Señor, puestos en Él, buscando considerar qué nos dice el milagro acerca de Él, de lo que Él ha venido a hacer a nuestro favor. ¿Y cuál es el propósito de Juan al pintar estas pinturas que nos hablan del Señor? Bueno, Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, leemos así, este es el propósito por el cual Juan escribe, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchas más, las cuales no están escritas en este libro, él selecciona 7 de ellas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, cada señal que Juan selecciona, que nos habla de quién es Cristo, tiene como propósito no solamente que tengamos conocimiento acerca de Él, sino llevarnos a la fe en Él, creer en quién es Él, como el Mesías divino que viene a salvar al pecador, el Hijo eterno de Dios, que viene a dar a conocer quién es el Padre, pero no solo eso, es que creyendo en Él tengamos vida. Vida de orden espiritual, vida en términos bíblicos es más que vida biológica, vida es comunión con Dios, es conocimiento de Dios. Esa es la vida que Juan quiere que
podamos experimentar por medio de la fe en Jesús. Y esa es la razón por la cual Él escribe cada uno de estos milagros que Jesús realizó, diciéndonos además que Jesús hizo muchos más que los que Juan viene a seleccionar. Y hoy, de manera muy especial, estaremos meditando en la quinta señal registrada por Juan, que es la que acabamos de leer, capítulo 9, la sanidad de un ciego de nacimiento. Veremos algo tan interesante, veremos a Jesús escupiendo en el barro, haciendo con su saliva, escupiendo en tierra, haciendo con su saliva barro, untándolo en los ojos de este hombre, diciéndole, ve a lavarte al estanque de Siloé, y viendo cómo la Biblia nos enseña que cuando Él regresa de aquel lugar, regresa viendo. Oh, ¿cuántos de vosotros podríais regresar viendo a vuestros hogares en esta mañana? ¿Cuántos de vosotros, si el Señor os tocase de verdad, podríais por primera vez en vuestra vida ver a Cristo? Que el Señor lo haga. Hermanos, porque hay un gran peligro de perderse mientras hago mi exposición, no porque la Biblia no sea clara, pero porque el predicador muchas veces no lo es. Considero que lo mejor que podemos hacer es empezar ya de buenas a primeras entendiendo cuáles son las dos grandes lecciones de este milagro, de esta señal. Quiero darle a la iglesia para que ya os podáis quedar con ellas. ¿Por qué Jesús sana a este ciego? ¿Qué es lo que esta señal nos enseña acerca de Cristo y de lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas? La primera de ellas, lo primero, tomad nota, veo a Gloria con el boli, Gloria anota. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseña esta señal? La primera cosa que nos enseña es que Jesús es la luz del mundo. Eso es lo primero que Él nos viene a enseñar. Yo soy la luz del mundo. De un modo práctico y poderoso, Jesús se nos presenta como aquel que viene a restaurar nuestra vista, nuestra visión. Aquel que da vista a aquellos que han nacido ciegos. Al restaurar la vista de este hombre, Jesús se da a conocer como la luz del mundo. Bien interesante versículo 5, 6, haciendo la conexión con el versículo 7. Vuelvo a leer, ojos en la Biblia, mira lo que dice Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, luz soy del mundo. Imaginaos, los discípulos, fariseos, el ciego mendicante delante de él y Jesús diciendo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, etcétera. Le sana, le da la vista. Por lo tanto, me parece que la conexión es evidente. Al sanarle, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Yo soy la luz del mundo. Hermanos, la ceguera espiritual del hombre es evidente, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. No solamente somos topos referente al conocimiento de Dios, sino que no tenemos ni idea de quiénes somos ni de cómo debemos vivir. El desarrollo científico y tecnológico de la humanidad ha sido notable. Viajamos, vamos a la luna, tenemos móviles extraordinarios en nuestros bolsillos, que deben ahora estar apagados, hermanos. Pero seguimos como siempre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Topos. La oscuridad más absoluta, referente a las cuestiones más importantes de nuestra existencia. Pues bien, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo salir de la topedad? Pues nada, Jesús es el verbo, la palabra que ilumina nuestro entendimiento. Él abre nuestros ojos acerca del conocimiento de Dios, de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. En cierta ocasión le preguntaron a C.S. Lewis por qué creía en el cristianismo, por qué creía en Jesús. Y él respondió con las siguientes palabras. Él dice, mira, hay varias razones por las cuales, pero yo creo en Jesús como creo en el sol. Él dijo, como creo en el sol. Creo en Él porque Él brilla con luz propia. Pero no solamente por eso, porque a través de Él tengo la capacidad de interpretar y ver toda la realidad. Él es el fiel intérprete de Dios, de la creación y del hombre. Y cuando yo tomo la luz que viene de Él y me la pongo cual gafas delante de los ojos, puedo entender la realidad. Y eso es lo primero que Jesús nos va a enseñar. Yo soy la luz del mundo. Esa es la primera gran lección de este capítulo que vamos a estar algunos domingos en él. La segunda lección que vamos a entender, y esta tiene ya la primera tiene que ver con Jesús, la segunda contigo y conmigo en esta mañana.
Lo segundo que aprendemos en este capítulo es que para ver, es necesario antes estar ciegos. Para ver, es necesario antes estar ciegos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que solo entenderemos la salvación que Jesús nos viene a dar si antes reconocemos nuestra completa bancarrota espiritual. Vemos cuando reconocemos que no vemos. Eso es lo que nos va a enseñar aquí Jesús. Vemos cuando reconocemos que no vemos. Clave teológica para entender todo el capítulo es el versículo 39, cuando Jesús contrasta el orgullo de los fariseos con la bancarrota espiritual de este ciego mendicante al lado del camino. Versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo. Para juicio, para criba, para dirimir, para dividir, dice. Y mirad lo que dice ahora. Para que los que no ven, vean. Y para que los que ven, sean cegados. Voy a hablar de eso más adelante, por eso no me detengo en este punto, vamos a llegar a eso, pero quiero empezar así. Si tú no reconoces ante tu bancarrota espiritual y tu topedad más absoluta, tú no vas a poder ver a Jesús ni entender la salvación que viene de Él. Imposible, tienes que llegar a ese punto y eso lo vamos a ver claramente este domingo y los que vienen por delante. Pero con estas dos ideas en mente, Jesús es la luz del mundo y para ver es necesario primero no ver, ser ciego, con eso en mente. Estructura, vamos al texto y nos metemos en él, ¿sí? Biblia abierta, ojos puestos en ella, vamos a ir avanzando, no sé cuánto avanzaremos hoy, pero tampoco tengo mayor problema, tenemos tiempo por delante, toda una eternidad para entender estas realidades, así que vamos a entrar en el texto y vamos avanzando paso a paso. Versículo 1 dice la palabra del Señor, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Me gustaría detenerme un poquito aquí porque ya aquí tenemos mucho de lo que podemos hablar. Al pasar Jesús vio a un hombre, al pasar Jesús vio a un hombre que no le veía. ¿Ok? Vio a un hombre que no le veía. Notad que este hombre era incapaz de ver a Jesús. Incapaz. En efecto, este hombre nunca fue capaz de ver la realidad con sus propios ojos. La Biblia nos dice que él era un ciego, un topo de nacimiento. Pero lo extraordinario del texto es que en su ceguedad Jesús sí lo vio. Jesús lo vio a él. Hay alguien que ve. Sí, todos vivimos en la topedad, pero hay alguien que ve. Hay alguien que tiene ojos para ver, que interpreta la realidad. Hermanos, este mismo versículo 1 es una imagen elocuente de nuestra condición. El mendicante ciego junto al camino y Jesús pasando delante de él y viéndole. Hermanos, esa es la realidad humana. ¿Sabéis? No somos nosotros los que vemos a Jesús, es Él el que nos ve. No somos nosotros los que le conocemos, es Él el que nos conoce. No somos nosotros los que le evaluamos y llegamos a conclusiones acerca de su persona, es Él el que nos evalúa y el que juzga nuestro estado. La más cruda realidad es que Jesús es el que ve y nosotros somos los ciegos. Esto quiere decir que solo podremos tener verdadero conocimiento de Él cuando con humildad nos sometemos a su escrutinio y al juicio divino. Nadie puede llegar a conocer a Cristo si se acerca a Él como el que ve y el que evalúa. Quiero decir, tienes que reconocer que Él es el que viene y el que ve y el que evalúa. Y tienes que ponerte bajo su luz. Y tú me dices, bueno, pero ¿cómo se expresa esa realidad en nuestro tiempo? Quiero decir, desde luego, físicamente hoy Cristo no está con nosotros. ¿Cómo puedo saber yo que tengo esa disposición de espíritu para con Él? Quiero dártelo en esta mañana. ¿Cómo te acercas a su libro? ¿Cómo te acercas a su palabra? Es el modo en el que Cristo hoy se hace presente a nuestras vidas, mediante su palabra y su espíritu. Y la disposición de nuestros corazones para con Él es la disposición que tenemos delante de su santa palabra. Reconocemos su autoridad, nos sometemos a su escrutinio. Hermanos, pocas cosas hablan más de la veracidad de la conversión de una persona que el amor que tiene, la sujeción que tiene a Cristo y a su santa palabra. Hermano, ¿cómo te acercas a Jesús? Amigo que estás en este lugar, entiendes que necesitas que Él te vea, te evalúe, te juzgue y te salve. Dile, sí, Señor,
Eso es lo que deseo, que tú lo hagas. Me encanta este versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2 sigue diciendo el texto, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imaginaos la situación, ¿no es verdad? El pobre mendicante estaba en aquel lugar, ciego de nacimiento, pidiendo limosnas. Eso lo dice más adelante en el texto, no lo he leído, pero el domingo que viene lo veremos. O sea, era mendigo, completamente ciego de nacimiento. Claro, Jesús está pasando junto a sus discípulos, Jesús le ve, parece que Jesús se detiene para mirarle porque llama la atención de todos los discípulos, y entonces surge esta pregunta, en gran parte natural, en el corazón de los discípulos: ¿quién tiene la culpa para que todo esto le haya ocurrido a él? ¿Quién ha pecado? ¿Cómo se puede interpretar este sufrimiento tan agudo que este hombre está experimentando desde el mismísimo día de su nacimiento? Ahora, esta pregunta, que tiene que ver con la razón del sufrimiento, tiene sentido para el judío del primer siglo, pero es muy compleja para el hombre moderno de nuestro tiempo. Es muy difícil. El hombre moderno, el hombre secular, el hombre ateo, materialista de nuestro tiempo, no tiene categorías para interpretar el mal ni para llorar el sufrimiento. Para el hombre de nuestro día, el mundo es como es y no tiene por qué ser diferente. Hermanos, si todo se reduce al polvo, que por una suerte de circunstancias fortuitas ha formado este vasto universo, el sufrimiento es pura mala suerte. Te ha tocado, punto. No tienes ni por qué quejarte de él. Es lo que hay y no tienes por qué ni llorarlo. Es la suerte que te ha tocado. Si el mundo es pura materia y suerte, el sufrimiento, desde luego, no tiene ninguna respuesta. El pesimismo más absoluto toma nuestros corazones. Pero los discípulos de Jesús entendían que hay un principio moral que rige el universo. Lo entendían, lo sabían, conocían la Biblia. Que el pecado y el sufrimiento están íntimamente relacionados. Y sabéis, no se equivocaban en pensar en esos términos. La Escritura enseña que el pecado es consecuencia de la caída del hombre. Génesis capítulo 3. Por eso, ante el sufrimiento, especialmente el sufrimiento agudo, y ahora voy a decir algo, siempre, todos, aún el ateo más ateo, se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia en todo esto? ¿Es verdad o no? Cuando te deparas con la realidad del sufrimiento agudo, ¿no es una pregunta que surge en tu corazón? ¿Por qué? Hermanos, porque sabemos que hay un principio moral que rige el universo. Sabemos que hay una relación entre el pecado y el sufrimiento, lo sabemos. Y por eso nos duele y nos preguntamos por qué. Pero ¿dónde estaba el error de los discípulos? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se equivocaban al hacer esta pregunta? Un error además muy común en su época. Pues nada, el error de ellos estaba en pensar que todo sufrimiento era una consecuencia directa de un pecado concreto. Y eso no es así. Y además ellos no entendían que Dios puede tener muchísimas razones por las cuales el sufrimiento opera en la vida del hombre. Por ejemplo, la Biblia nos habla del sufrimiento de los justos, ¿no es cierto? Cómo Dios utiliza el sufrimiento para el perfeccionamiento del justo, del santo, del piadoso. Cómo Dios utiliza el sufrimiento para la extensión de su reino. Claro, ellos no entendían que el sufrimiento puede tener múltiples razones en los propósitos de Dios. Ellos pensaban, si sufre, pecado, punto. Si sufre es porque ha pecado, ya está. Hermanos, tengamos cuidado al juzgar el sufrimiento. Tengamos cuidado, muchas veces no sabemos por qué alguien está sufriendo. Podemos decir, es su culpa. Bueno, puede serlo, pero Dios puede tener múltiples propósitos por los cuales Él permite el sufrimiento. Y de todos modos, hermano, la respuesta de Jesús es tan potente, tan fuerte, que yo me imagino que jamás podría haber pasado por la cabeza de los discípulos que Jesús iba a responder como lo hace. Versículo 2, vuelvo a leer la pregunta de ellos, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ahora mira la respuesta de Jesús, iglesia, versículo 3, dice, respondió Jesús. Wow. Oh, wow. Temblad en vuestros asientos. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Hermanos, por detrás de todos los propósitos que Dios pueda tener con la realidad del sufrimiento, hay uno que lo supera. Hay uno que es el mismo propósito por el cual Dios ha creado absolutamente todas las cosas. Todo ha sido creado para la gloria de Dios, para que Él manifieste su gloria y su excelencia. En el mundo de Dios, todo lo que ocurre para su gloria. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué este hombre ha nacido ciego, Jesús dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, ¿qué obras serán estas? ¿De qué obra nos está hablando Jesús? ¿Cuáles son las obras de Dios que se iban a revelar de manera particular y poderosa en este hombre? Seguimos leyendo. Versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Queridos hermanos, Dios ha ordenado el pecado, el sufrimiento y la maldad en el mundo que Él ha creado para manifestar de manera particular su gloria. La gloria que se revela en la persona de quién, en las obras de quién, en la luz de quién, de Jesucristo. Esto es tan potente y tan poderoso que es de quitar el aire. Jesucristo, como la luz del mundo, viene a darnos a conocer dimensiones de la gloria de Dios, de la belleza de su carácter, que solo conocemos a partir del pecado, del sufrimiento y del dolor. Realidades divinas como la gracia, la misericordia, el poder contra el pecado y el infierno y la muerte, son aspectos de la gloria de Dios que aparecen en Jesucristo y que se utilizan de la plataforma del pecado y la maldad para darse a conocer. Oh misterio de misterios y gloria de gloria. Hermanos, aquellos que hemos reconocido que Dios es el centro de todas las cosas y que todo este vasto universo tiene como propósito reflejar la belleza de su gloria, aceptamos con humildad y asombro que Él haya decidido pintar el cuadro de la creación utilizando colores grises y negros para manifestar su gloria de manera más excelente. Hermanos, no quiero decir que justifiquemos el pecado. No quiero decir que el hombre no sea culpable de muchas de las realidades que vive, ni que nos alegremos con el sufrimiento, especialmente cuando es un sufrimiento agudo. Pero nuestro Dios es Dios y Él ha decidido revelar su gloria por encima de todas las cosas. Cuando le preguntan a Jesús por qué este hombre nació ciego, Jesús le dijo, este hombre nació ciego para la gloria de Dios. Para que Dios manifieste en esa realidad excelencias de su carácter que de otro modo Él no conocería. Ahora yo quiero decirte algo. Puede haber personas en este lugar sufriendo de manera aguda y diciendo ¿de verdad me estás diciendo que por encima de mi libre albedrío, pecado y maldad, la corrupción humana por encima de todo el sufrimiento encuentra su última explicación en la gloria de Dios a través de Él en mí? Eso es difícil, pastor. Eso es difícil de absorber. Especialmente cuando el sufrimiento es agudo. Claro, una cosa es decirlo en frío, ¿no es verdad, hermano? Yo mismo predicándole desde este lugar cuando no estoy experimentando en mi vida sufrimiento agudo. Pero estoy tan absolutamente seguro de esta verdad y tan convencido de que por mucho que ella luche y golpee nuestro orgullo, en ella se encuentra el bálsamo para toda herida y el consuelo para todo sufrimiento. En reconocer que es en esa realidad donde de manera especial Dios manifiesta su gloria en nuestras vidas. Y de todos modos, a modo pastoral, querida iglesia, ¿cuándo conocemos más a Dios? Hermanos, ¿cuándo conocemos más de su gloria, su belleza y su carácter? A veces, hermanos, yo he tenido noches oscuras del alma. He sufrido en determinadas áreas de mi vida de manera bastante importante. Y os digo que tan dulce ha sido mi experiencia con Dios en determinadas realidades que a veces digo, Señor, bajo ningún concepto querría pasar de nuevo por lo que me ha hecho pasar.
Pero tan dulce ha sido mi comunión contigo en esa realidad de que casi, con boca pequeña lo digo, casi lo quiero. Claro, no es que quiera sufrir, pero quiero conocer al Señor. Quiero deleitarme en Él. Quiero estar con Él. Hermano, a modo pastoral, repito, puede que luchemos con esta verdad. ¿Por qué sufrimos? Para la gloria de Dios. Puede que luchemos con esta verdad, especialmente al atravesar por el sufrimiento agudo. Pero os aseguro que solo en ella encontraremos bálsamo para nuestro dolor y un conocimiento más profundo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo no solamente respondió la razón por la cual ese hombre estaba padeciendo, pero también Jesús puso cota al padecimiento y manifestó su poder y su gloria en él. Jesucristo nos dice, yo voy a manifestar mi gloria a través del sufrimiento que él está experimentando. Vais a ver el desplegar de mi poder como luz de salvación que viene de Dios, como expresión del carácter bondadoso y misericordioso del Padre. Y ahora en el versículo 6, hermanos, entramos en el acto de la sanidad. Y es muy interesante. Lo voy a volver a leer porque, claro, no puede pasar desapercibido el modo en el que Jesús sana a este hombre. Versículo 6 dice, dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermano, quiero hablar del modo en el que Jesús lo sanó, pero no voy a ser dogmático, no voy a ser... es un texto difícil de interpretar y de entender y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Por qué Jesús lo sana de un modo tan extravagante, ¿no? Raro. No sé, no siempre el Señor sanaba así, a veces con su voz Él ya hacía el milagro, a veces, no sé, imponía las manos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Y Jesús no era un exhibicionista, no hacía cosas por hacerla. Desde luego, todo lo que Él hace tiene un propósito concreto y quiere dar a conocer algo de quién es Él y de quién es el Padre. ¿Por qué Jesús le sana de una manera tan extraña? Escupiendo, haciendo lodo con el barro, untándole los ojos, diciéndole que se lave. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No voy a ser dogmático, pero quiero decir algunas cosas que me parece son acorde al texto que tenemos delante de nosotros. En primer lugar, hermano, Jesús unta barro en sus ojos y le ordena que vaya a lavarse. ¿Por qué? Hermano, este hombre era ciego de nacimiento, ¿no es verdad? Era ciego de nacimiento, él nunca había visto. Por lo tanto, aunque él era consciente de su ceguera, su conocimiento de la ceguera era un conocimiento general, en cierto modo ambiguo, a partir de lo que él oía e interpretaba con el restante de sus sentidos, ¿no es verdad? Quiere decir, un ciego de nacimiento sabe que es ciego por la experiencia que tiene del resto de sus sentidos y la relación con los demás, pero nunca porque realmente él pueda hacer un contraste entre lo que es ver y no ver. ¿Vais conmigo en el argumento? Él nunca vio. Por lo tanto, era difícil para él inclusive entender de manera íntima y profunda la realidad de la ceguera. Entonces Jesús hace barro y se lo unta en los ojos. De modo que ahora, a partir de otro sentido, el tacto, él puede sentir que tiene barro en los ojos. De modo que él puede percibir que es ciego. Y ahora Jesús además le da un mandato, un mandamiento y una oportunidad de responder en fe y arrepentimiento. Le dice, ve y lávate. Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús? Por lo menos a mi parecer, y ahí lo dejo a criterio de la iglesia, desde luego no estoy siendo dogmático. Pero a mí me parece que al untar de barro sus ojos, Jesús le está diciendo de manera elocuente, a partir de otro sentido, y que él pueda entender, hijo, eres ciego, y sé que eres ciego. Y quiero que lo sepa, eres ciego. Hermano, Jesús permite, a partir de este acto, que este hombre sienta de verdad, que perciba de verdad su ceguera antes de sanarle. Y si pensáis que el pastor aquí está desvariando y tuvo esta idea después de una comida copiosa por la noche y se despertó de mañana teniendo una idea súper interesante, déjame deciros por lo menos que esta es la verdadera experiencia de todo aquel que se convierte. Cuando venimos a Jesús para recibir la vista, de manera extraña, lo primero que nos ocurre es que sentimos de un modo aún más agudo nuestra ceguera.
queremos ver y lo primero que nos ocurre es que vemos menos que antes. Lo primero que hace la luz de Cristo es dejarnos ciegos. Nos llena de barro los ojos. Hermanos, así como aconteció con Pablo, el primer efecto de la luz es llevarnos a la oscuridad. ¿Se acordáis del apóstol Pablo? ¿Qué ocurrió cuando la luz de Cristo brilló delante de él? Lo primero que ocurrió no es que vio mejor, es que dejó de ver. Es que se le llenaron de escamas los ojos, como a este hombre se le llenaron de barro. Hermanos, por primera vez en la vida nos damos cuenta de que siempre hemos sido ciegos, muy ciegos, profundamente ciegos. El barro de Cristo llena nuestro ojo. Por primera vez percibimos nuestra bancarrota espiritual, la torpeza de nuestro entendimiento, el orgullo de nuestra justicia propia, la profunda maldad de nuestros corazones. Barro, 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 barro. De repente nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Dios, de su amor, de su voluntad, de la vida bienaventurada, de la esperanza de gloria, de todo aquello para lo cual hemos sido creados. Hermanos, lo primero que Jesús hace es untar de barro nuestros ojos, y quiero deciros, eso es muy necesario, porque Él ha venido para que los que no ven, vean, y para que aquellos que ven sean cegados. Tal vez eso es lo que algunos de vosotros necesitáis en esta mañana. Venís a este lugar diciendo, Señor, quiero ver, y lo primero que Él tiene que hacer es llevarte a la bancarrota, amigo. Es enseñarte que no ves, para luego decirte, ve al estanque de Siloé y lávate. Pero primero barro, barro, barro. Bancarrota espiritual, quebranto del alma, desespero. Hermanos, eso es lo primero que el Señor hace. Pero es muy interesante notar que esto el Señor no lo hace solo en el momento de la conversión. Lo cierto es que siempre que el Señor quiere llevarnos a un mayor conocimiento de Él, lo primero que Él hace es untar nuevamente nuestros ojos con barro. Nos enseña nuestro pecado y nos lleva a su cruz una y otra vez. ¿No es esa la experiencia cristiana? Hermano, aún en el peregrinar de la fe, cuando de manera sincera y vigorosa tú le dices, Jesús, quiero conocerte más, ¿qué es lo que ocurre a seguir? Barro. Barro. Lo primero que hace es decir, ¿pero por qué, Señor? Yo he orado pidiendo conocerte y parece que todo es al contrario. Y es lo que el Señor hace. Es el modo que Él tiene de operar, es el modo que Él tiene de llevarnos al estanque de Siloé, de llevarnos al estanque de la cruz, de acercarnos hacia Él. Hay un himno antiguo, escrito por John Newton, que entendía muy bien lo que era el barro. Lo entendió en su vida. Antiguo vendedor de esclavos, traficante de esclavos que se convirtió en el siglo XVIII en Inglaterra y llegó a ser uno de los pastores más dulces y tiernos que han pisado la faz de la tierra. Y él escribió un himno que se llama Rogué al Señor poder crecer. Lo tenéis ahí en el boletín. Dice lo siguiente, mirad qué bonito. Dice, rogué al Señor poder crecer en toda gracia, fe y amor. Más de su salvación saber, buscar su rostro con fervor. Así Él me enseñó a clamar. En Él confié y me respondió. Pero fue de tal forma que por poco yo desesperé. Creí que en un instante Él contestaría mi oración y por su amor y su poder raería el mal en mi interior. En su lugar me hizo sentir mi oculta maldad interior. Dejó mi alma padecer del mismo infierno su furor y con su propia mano vi que aumentaba mi aflicción. Todos mis planes destruyó, mis emociones humilló. ¿Por qué, Señor, perseguirás a este gusano hasta morir? De esta forma, Él respondió, he contestado tu oración. Con estas pruebas busco yo tu egoísmo destruir, tu gozo terrenal romper, para que encuentres todo en mí. Hermanos, si estás con los ojos untados con barro, bienvenido a la gracia del Salvador. El Señor te quiere dar vista y eso es lo que Él está haciendo al untar tus ojos de barro. El Señor untó de barro los ojos de este hombre, pero bendito sea el nombre del Señor, la historia no terminó ahí.
Enseguida el Señor le dice, versículo 11, dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Estanque edificado por el rey Ezequías muchos años antes, nuevamente por el rey Herodes, un siglo antes de Cristo. Este estanque de Siloé, que traducido es enviado, es evidente ahí la imagen del rey. Antes se llamaba el estanque del rey, ahora se llama el estanque del enviado, enviado Mesías, rey, el estanque del rey, el estanque del Mesías, el estanque del Cristo. Ve a ese lugar a lavarte. Pero poneros en escena conmigo. Considerad que cuando el Señor le dice, ve a lavarte al estanque, ese hombre todavía no veía nada. No veía nada. No veía absolutamente nada. Él fue llamado a responder en fe a Jesucristo antes de ver, antes de entender, antes de saber qué acontecería. Hermanos, y así es en la vida cristiana. Quiero decirte algo, la fe siempre precede a la vista. La fe, la confianza precede al conocimiento. Y tú me dices, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no me deja tenerlas todas conmigo antes de seguirle y antes de tomar decisiones para con Él? ¿Por qué Él me llama a seguirle antes de darme explicaciones completas de quién es Él y de lo que Él hace? Ningún creyente sigue a Jesucristo porque de buenas a primeras las tiene todas consigo, ¿no es verdad? En efecto, en el transcurso de la narrativa, lo veremos el domingo que viene, este hombre tenía una teología fatal, muy pobre, no sabía quién era. Cuando regresa al estanque de Siloé, Jesús ya no estaba allí presente y le preguntan quién es Él, dónde está, y Él dice, no sé. Quiere decir, Jesús nos llama a seguirle cuando nuestro conocimiento es escueto, escaso, torpe. ¿Pero por qué? Siendo Él Dios todopoderoso, sabio, capaz de interpretar la realidad, ¿por qué Él nos llama a la fe antes del entendimiento? A la fe antes de la vista. Bueno, porque lo que Él desea es restaurar nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra fe. Él desea que nosotros podamos confiar y descansar en Él. Y a partir de esa realidad ver su poder. Y eso es lo que este hombre tenía que hacer. Él tenía que reconocer su pecado, arrepentimiento, barro en los ojos. Y ahora tenía que responder con fe al llamado de Jesús. Ve al estanque de Siloé y lávate y todo en orden. Hermanos, eso es lo que el Señor nos llama también a nosotros. Pero claro, no sería fácil para este hombre ir hasta el estanque de Siloé, ¿no es verdad? Yo puse aquí, ¿le habrán ayudado? No lo sé. ¿Sabría él ir por sí mismo, por experiencia? No lo sé. Pero hermanos, me imagino que puede haber sido una experiencia muy humillante para él. Que ya era ciego, era mendigo y ahora tenía los ojos llenos de barro caminando por la ciudad. Hermanos, ¿qué escena? ¿Qué escena? Toda la vida teniendo que vivir la humillación de ser un mendigo ciego de nacimiento, pero ahora es que le han enmarcado la ceguera. Se la han puesto clarita para que todos la vean. Y le han dicho, camina por la ciudad así. ¡Qué quebranto! Que todos lo vean. Eso es lo que eres. Y el hombre va en fe, va quebrantado. Su nombre ya no tiene valía para él. Lo único que quiere es seguir a su Salvador. Confía en que de verdad Él es poderoso para salvar. Le da igual lo que los demás piensen de Él. Pasa olímpicamente. Sabe quién es y lo ha aceptado. Barro en mis ojos. Y ha puesto su confianza en que ese al que llaman Jesús tiene poder para hacerlo. No las tiene todas consigo, pero ha decidido confiar en su corazón. En que es posible que Él sea poderoso para hacer lo que ha dicho. Y avanza. En humildad, en quebranto, en arrepentimiento, en fe, en confianza, esperando en Él. Y llega al estanque del rey. Llega al estanque del Siloé. Y en aquel lugar se lava con el agua. ¿Os imagináis? Por primera vez. Luces, colores, formas, movimiento. Todo aquello que él había oído, tocado, sentido, de repente lo ve. Él lo ve. Dice, wow, wow. Aquellos que sois creyentes de verdad en este lugar sabéis un poco de lo que es esta experiencia. Creo que es de las primeras experiencias que uno tiene cuando se convierte de verdad. Uno dice, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. De repente uno se da cuenta de verdad esta es la realidad. Si es Lewis, que era ateo, cuando se convirtió, dijo, de repente empecé a ver colores en todas partes y a experimentar los sabores de la comida y a darme cuenta del mundo en el que vivía y de qué iba todo esto. Esa
sensación de ver por primera vez. Es una de las verdaderas experiencias cristianas y este hombre lo tuvo. Ahora yo quiero decirte algo, Jesús unta de barro tus ojos para que experimentes la realidad de tu pecado, pero no solamente eso. Él te llama a un estanque, pero a un estanque superior que el estanque de Siloé. Jesucristo derramó su sangre en la cruz para abrir un manantial para la limpieza de todo pecado. Jesucristo nos llama a un estanque mejor, mayor, aquel que Él abrió al derramar su sangre en la cruz para perdonarnos de todo pecado y para que en ese lugar de reconciliación con Dios, podamos por primera vez ver. Ver es conocer. Conocer a Dios, conocer a Cristo. Bendito sea su nombre. Ya voy a ir terminando, pero os quiero hablar un poquito de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia veían también otra imagen que me parece muy posible, muy plausible y muy bonita en este texto, cuando ven a Jesús con sus manos en el barro, trabajando en el barro. Quiero decir algo. Cuando estaba leyendo Juan, me vino ese texto a la mente, que lo voy a leer ahora, y me emocioné mucho. Dije, es verdad, parece que esto no es la primera vez que lo leo. Leí Juan varias veces y cuando llegué a ese texto estaba viéndolo antes de leer a los padres y digo, esto lo he visto antes. Eso es lo bueno de leer la Biblia entera una y otra vez. Que llegas y ves a Jesús con la mano en el barro y dices, esto lo he visto antes. Esto me suena de otro texto bíblico. Y creo que a alguno de vosotros ya os empieza a sonar, ¿no es verdad? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, el Verbo, está nuevamente con las manos en el barro, pero esta vez para restaurar aquello que se había perdido. Aquel que nos creó al principio es el único que puede restaurar nuestras vidas en el presente. Aquel que por primera vez nos dio la vista es el único que puede devolvernos la vista cuando la hemos perdido por el pecado. Cristo es poderoso para reconciliarnos con Dios y darnos verdadero conocimiento de Él. Pero tal vez hay gente en este lugar que se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer para recibir la vista, pastor? Bueno, en primer lugar, barro en tus ojos. Bancarrota, hermano, topo, amigo que estás en este lugar. Tienes que llegar al punto de reconocer la necesidad de tu alma, tu ceguera, la bancarrota de tu orgullo, tu completa dependencia de Dios. Tienes que llegar a ese punto. Y en segundo lugar, Jesús te dice, ve al estanque y lávate. El estanque llano de Siloé, el estanque de su cruz. Tienes que ir en fe, diciéndole, Señor, acudo hoy a tu cruz, acudo hoy a tu sangre que ha sido derramada. En esta mañana, Señor, yo quiero confesar mi pecado delante de ti. Yo quiero confesar, Señor, mi maldad, el barro de mi vida, y quiero acudir a la sangre que fue vertida en esa cruz. Al estanque que tú has abierto para limpiarme de todo pecado. Tal vez hay en este lugar personas que abierta y francamente reconocen que nunca lo han hecho. ¿Cuánto me gustaría? Bueno, lo que me gustaría es cogerte el cuello y llevarte. Pero no puedo, no soy Dios ni soy el Espíritu Santo. Qué lástima. No es broma, Señor. Ninguna lástima. Pero quiero pedírtelo, quiero clamar a ti, quiero rogarte que lo haga. Que le digas, Señor, soy pecador. Señor, no veo. Señor, el barro me mancha. Señor, te necesito, límpiame, Señor. Tal vez hay gente que por primera vez lo tiene que hacer. Pero al mismo tiempo es posible que haya personas en este lugar que han escuchado de Cristo 1000 veces y como los fariseos conocen la palabra, conocen la Biblia, pero nunca han visto tampoco. Yo quiero animarte en esta mañana que el Señor nos congrega en este lugar, que tú puedas acudir a Él y decirle, Señor, yo necesito que tú me limpies, Señor. Yo necesito tu perdón, tu gracia.
Necesito, Señor, que abras mis ojos. Que abras mis ojos, Señor, para que pueda conocerte. Yo necesito, Señor, que tú abras mis ojos para que pueda verte a ti, conocerte a ti, Señor. Conocerte de verdad, sinceramente. ¿Por qué no haces esa oración por ti mismo en esta mañana y no pierdes tu tiempo? No vienes en balde a este lugar. Sé que podría estar en cualquier otro lugar. Si estás en este lugar, ¿por qué no lo haces? Por el bien de tu alma. Dile al Señor, Señor, yo quiero verte, yo quiero conocerte. Yo quiero de verdad, Señor, si tú eres real, si tú has derramado tu sangre en la cruz, eres el Hijo eterno de Dios que murió y resucitó entre los muertos, y eres Dios poderoso, vivo en este momento, por tu Espíritu en este lugar, ven a mi vida, Señor, y haz lo que tengas que hacer. Si lo que necesito es barro, barro, Señor. Si lo que necesito es estanque de Siloé, estanque de Siloé, Señor. Pero no me dejes salir de este lugar sin ver, Señor. Sin verte a ti, sin encontrarme contigo. Vamos a orar y vamos a cantarle al Señor. Cantar un canto que dice, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Este grupo de alabanza puede pasar y este canto es la oración que quiero que hagamos como iglesia en esta mañana. Yo quiero verte, abre mis ojos, contemplar tu majestad, tu belleza, tu gloria, tu hermosura, tu santidad, Señor. Quiero hacerlo. Algunos por primera vez, otros más y más, más y más.